Buenas tardes. La Universidad de Antofagasta y la Dirección de Desarrollo Curricular, a través del área de gestión de la trayectoria del estudiante, le da la más cordial bienvenida a la quinta jornada de la segunda semana de la docencia e innovación UA 2021. La primera jornada de esta actividad corresponde a la charla de autorregulación y salud mental, a cargo del señor Jorge Muñoz Hidalgo, psicólogo de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, diplomado en pericias psicológicas forenses, iniciado en magíster en salud mental clínica psicoanalítica. Él ha realizado docencia en las facultades de Ciencia de la Salud, de Educación y Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de nuestra casa de estudios. Actualmente, él se desempeña como asesor del área de gestión de la trayectoria del estudiante, dependiente de la Dirección de Desarrollo Curricular. Bienvenido, Jorge. Voy a dejar de compartir para que puedas presentarnos. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, todo bien. Sí, impecable. Muchas gracias. ¿Y me escuchan bien también? Bueno, un saludo cordial para todas las personas que están conectadas y presentes en este segundo seminario de la docencia e innovación. En relación al concepto de salud mental, comenzaré describiendo dos vertientes del tema, de manera que nos permita, en términos generales, plantear los objetivos de esta exposición. Por un lado, tenemos una vertiente ampliamente conocida, ampliamente divulgada, la que de alguna manera se ha hecho, para mi gusto, demasiado necesaria y por tanto consumida. Es la vertiente psicomédica, que la conocemos todos, pero que se ha naturalizado como recurso para enfrentar no solo enfermedades o trastornos, sino sobre todo para enfrentar los más mínimos problemas y estreses de la vida cotidiana. Esto último es parte de la crítica que vamos a hacer. Pero por otro lado, también otra vertiente que llamaremos psicosocial, que claramente ha quedado olvidada o debilitada. Es esta vertiente que hoy pretendo resaltar y reivindicar en la medida que es la vertiente que está fuertemente vinculada a las expectativas de autorregulación y autogestión que nuestra sociedad debiera tener en todos los temas, bueno, y en especial en el tema que nos convoca, salud mental. La gente dice, ¿no?, que los tiempos han cambiado. En verdad, lo que cambia es la gente, no los tiempos. Los conflictos psicológicos preexisten al inicio de la psicología como disciplina. Ya en la filosofía presocrática y luego en la filosofía antropológica encontramos variados conflictos y vicisitudes del sujeto individual dentro de una sociedad. El recurso filosófico era la manera de enfrentarlo. Cuando decimos que es la gente la que cambia, decimos también que es la cultura la que cambia. Las hambrunas, las guerras, la esclavitud y la explotación legalizada que vivieron nuestros antepasados fue, por lejos, manejada y elaborada con mayor valentía y resiliencia. Por muchos menos sufrimientos se llenan hoy los consultorios psicológicos y psiquiátricos. ¿Qué es importante decir de la salud dentro de este terreno psicosocial? Bueno, que es justamente la parte no clínica de este concepto. Gran parte de lo que hacemos en el día cotidiano, en la vida cotidiana, está regulado por aspectos que hacen al sentido común, a la cordura dentro de una lógica esperable, dentro de las diferencias de perspectivas que son válidas, donde la tolerancia, la diversidad y la capacidad de ponerse en el lugar del otro debe estar presente sin perder autonomía y la consecuencia consigo mismo. Claramente, todo lo anterior está por fuera del consultorio médico y psicológico y sigue siendo atinente a la salud mental. El gran filósofo Friedrich Nietzsche, al parecer, siempre tuvo presente en su sabiduría la importancia de creer en la posibilidad de autorregulación y autogestión del individuo. Escuchemos algunas de sus frases. Lo que no me destruye, me hace más fuerte. No hay hermosas superficies sin terribles profundidades. En el dolor hay tanta sabiduría como en el placer, ambas son las dos fuerzas conservadoras de la especie.
El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El futuro influye en el presente tanto como el pasado. Vivir es sufrir, sobrevivir es encontrar algo significativo en el sufrimiento. A veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren destruir sus ilusiones. El título entonces de esta exposición propone una interrelación, sí, una interrelación que debiera ser intrínseca, porque deberíamos decir que es difícil hablar de ciertos logros en salud mental, sin que en ello vaya implícito, ¿no?, el atributo de autorregulación. Desafortunadamente no son competencias muy fortalecidas en estos tiempos. Trataré de dar cuenta entonces de algunas posibles razones para que esto haya ocurrido en nuestra sociedad actual. El desarrollo de esta charla la voy a dividir entonces en tres partes. La primera será para describir cierto cuestionamiento de cómo se está manejando el tema de la salud mental, en otras palabras, cómo se ha construido un imaginario social al respecto y la impronta que tiene esto en la subjetividad de las personas. La segunda será describir y comentar algunos argumentos que podrían estar en la base de este debilitamiento autogestivo y que tomar conciencia de ellos puede ser fundamental para intentar cambiar nuestra subjetividad al respecto. Y la tercera será fundamentar a qué nivel se debe producir estos cambios, considerando algunos aspectos éticos por un lado y otros psicoanalíticos para apoyar el tema. Comenzando con la primera parte, la reflexión que quiero compartir tiene que ver más con un cuestionamiento a la mirada fuertemente medicalizada que se imprime hoy al concepto de salud mental, y producto de esto al uso biopolítico que se puede hacer de este concepto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el ámbito laboral. En el descubrimiento y aumento de este síndrome de burnout, que creo que se pronuncia así, trabajador quemado, ¿no?, llama la atención algunas coincidencias en las que todas ellas promueven en relación al foco de responsabilidad un sospechoso desplazamiento desde las condiciones y organización del trabajo a las supuestas insuficiencias psicofísicas del trabajador actual. ¿Qué significa todo esto? Es que los síntomas de este síndrome del trabajador quemado, es exactamente igual al síndrome del estrés postraumático, descubierto y descrito hace muchos años atrás. Con la diferencia que en la mirada de este estrés postraumático, el trabajador a priori es considerado un sujeto sano y luego algo, ¿no?, posterior, lo enferma. Mientras que el concepto de trabajador quemado da cuenta de lo contrario y establece que el sujeto a priori ya presentaba una enfermedad o deficiencia funcional psicoemocional que le impedía, por tanto, enfrentar la propuesta de trabajo o actividad. En consecuencia, esto permitiría, entre comillas, con una tecnología psicológica a su servicio, legalmente despedirlo o darlo de baja. Entonces, la hipótesis de que muchos de los diagnósticos de burnout ocultan un diagnóstico de violencia psicosocial o acoso institucional no ha sido falseada ni desmentida y exige, por lo tanto, el reanálisis de la legitimidad del diagnóstico de burnout. Entonces, el manejo biopolítico del concepto de salud mental no es poca cosa. Ok, siguiendo con el cuestionamiento, es importante decir que signos y síntomas, que entre otras cosas nos avisan de la existencia de un malestar, de que algo no anda bien en nuestro mundo interno, bajo esta mirada fuertemente medicalizada, como que dejan de tener funcionalidad de alarma, de aviso, de atención, de preparación, de alerta, y rápidamente han sido convertidos en trastornos. Hay que decir que son parte de un funcionamiento mental sano. Frente a la pandemia que todavía nos rodea, sentir miedo o ansiedad, sentimientos de angustia o de depresión son absolutamente esperables si hablamos de un sujeto social y mentalmente sano. Sentir nada, efectivamente, podría estar mostrando a sujetos con serios daños o disfuncionalidades psicológicas. Por tanto, todo indica que no es razonable que usted tenga un mayor sufrimiento por sentir algo de miedo, algo de ansiedad, algo de angustia o de depresión. Todas estas emociones dentro de un umbral funcional son absolutamente esperables. Trastorno viene de la idea de un torno que de golpe gira en el sentido contrario. Este no es el caso, ya que son molestias, pero que están girando en el sentido de la vida, de la protección de ella misma.
Podemos hablar de trastorno cuando el umbral es intenso o crónico, sencillamente frente a un peligro inexistente o fantasiado. Pero insisto, este no es el caso. Respecto a la contaminación del virus, el peligro sigue existiendo. El concepto de peligro lo podemos extender a las prácticas, a distintos ámbitos, como las pérdidas, los duelos, lo nuevo y lo desconocido, incertidumbre de ser aprobado, reprobado, rechazado, querido, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene sentido negar o reprimir estas emociones. Tenemos recursos y potencial para caminar con ellas. Al fin y al cabo, están a favor nuestro. De lo contrario, podemos entrar en una espiral de hundimiento que será mucho más difícil salir de ahí. Hay una frase que dice, no existe peor sufrimiento que aquel que nace por miedo a sufrir. Bien, ya entrando en la segunda parte, exhibo los contenidos que voy a utilizar para fundamentar por qué debemos recuperar el protagonismo y autogestión con relación al tema de salud mental. En otras palabras, cómo nuestra subjetividad ha sido invadida por lecturas muchas veces equivocadas de estos temas y que probablemente nos inhabilitan. El primer contenido argumental es una conferencia que se realizó en Alma-Ata. Esto fue en 1978, esta conferencia internacional sobre atención primaria de la salud de Alma-Ata, esto es en lo que fue la Unión Soviética, fue evento de política de salud internacional más importante de la historia, que marcó un hito en la salud pública del mundo. Contó con la presencia de 134 países, 67 organismos internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales. El único que faltó fue China. Hay varias declaraciones finales en esta conferencia, de las cuales voy a seleccionar dos. Quizás la más importante. La conferencia reitera el concepto de salud mental, de salud de la OMS, ¿no? Y habla claramente de que es un derecho humano y que este logro, quizás esto es lo más importante, que este logro en la salud requiere la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud. Fíjense, un problema de salud está por fuera también justamente del sector salud. Entonces, la frase típica que nació de esa conferencia es la siguiente: la enfermedad y la salud es un tema demasiado complejo para dejárselo solo a los médicos. Otra propuesta fue: el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente. Fíjense, derecho y el deber de participar. Quizás por ahí habría algún problema. Chomsky los dice, ¿no? La población general no sabe lo que está ocurriendo, es más, ni siquiera sabe que no lo sabe. Pareciera que hubiera un valor en nuestra sociedad actual y que tiene que ver con máximo logro al más mínimo esfuerzo. Por eso, a lo mejor, nos interesan un poquito más las mentiras bonitas y no tanto aceptar verdades. Otro argumento sería las definiciones de la OMS y ver de qué se trata el concepto de medicalización. Bueno, la típica definición de la OMS, la salud es un estado de completo bienestar, ya lo conocen. Otro elemento dice: la salud mental es un componente integral y esencial de la salud, componente integral. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos y discapacidades. Fíjense, trastorno y discapacidad probablemente sea el terreno del mundo profesional, de los médicos, de los especialistas, pero dice que la salud mental es algo más, o sea, algo por fuera de este mundo especializado. Y otra frase u otra consecuencia muy importante, otro postulado es: la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Esto es una definición bastante poco romántica, favorablemente, ya que en primer lugar habla de la realización de capacidades. Me pregunto si acaso la autorregulación y la autogestión no tiene que ver con eso. Y luego habla de que vivir es un estrés, es decir, hay en la vida momentos en que son estresantes y es normal, ¿sí? El concepto de medicalización, específicamente medicalización de la sociedad. La literatura es amplia y profusa al respecto, por si alguien tiene dudas sobre el concepto. Veamos qué dice. Entendemos por medicalización el concepto de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas.
sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. Lo anterior, entonces, se contrapone con esta definición de la OMS, en la que da a entender que el despliegue de capacidades y fortaleza frente al estrés normal de la vida es entonces propia de un sujeto autónomo y sobre todo con criterio. Ahora hay que tener presente que si buscamos tener criterio, etimológicamente criterio viene de crecer y crecer viene de crisis. ¿Qué significa todo esto? Que si estamos llevando una crianza y una educación de amor mal entendido, creyendo que evitándole y anulándole las crisis, sobre todo a los niños y jóvenes, es más amor o mejor docencia, creo que estamos equivocando el camino y los resultados serán cada día de peor pronóstico. ¿Qué papel juega en esto la llamada centración de la psiquiatría? Salud mental, desde su definición y campo de acción, desde el punto de vista de su objeto de estudio y aplicación, corresponde al entrecruzamiento de disciplinas y prácticas diversas, todas vinculadas al campo de la actividad humana. Entonces ahí tenemos antropología, ecología, economía, bueno, en fin. Y también está en la misma línea psicología y psiquiatría, ¿no? Veamos cómo quedaría esto en un esquema. El entrecruzamiento de prácticas disciplinares sería graficado de esta manera. Desde el punto de vista operacional, debe entenderse por cuidados de la salud mental al conjunto de actividades basadas en un repertorio variado de conocimientos culturales y científicos que tienen por objetivo fomentar, proteger, conservar, restablecer y rehabilitar la salud mental de las personas y de los grupos. ¿Qué es lo que sucede entonces en la actualidad? Esto lo podemos llamar la centración de la psiquiatría. Debemos decir que el concepto salud mental, siendo oriundo de las ciencias sociales, el peso institucional y las determinantes económicos sociales dominantes determinaron que las prácticas psiquiátricas se ubicaran en un centro y desde ese lugar pudiera desplegar una serie de actividades y regulaciones sociales de lo que debe ser entendido como salud mental. Este mismo fenómeno sucede también con algunas psicologías, que también son arrastradas hacia el centro. Por lo expuesto, entonces, salud mental excede conceptual y operativamente al sector salud, aunque tenga en él una fuerte inserción. Afirmación obvia que, no obstante, es imprescindible sostener permanentemente, ya que la medicalización así instituida presiona para que todo lo atinente a salud mental sea encarado desde perspectivas asistencialistas y parcializadoras. Otro argumento es el entendimiento dualista o dialéctico de la salud. ¿Qué significa esto? Dualismo y dialéctica son miradas filosóficas distintas a la hora de capturar o categorizar la realidad. Esquemáticamente, la mirada dualista dice que la realidad son fases o factores que se oponen en esa realidad. Por ejemplo, alegría versus tristeza, claridad versus oscuridad, paraíso versus infierno, salud versus enfermedad, amor versus odio, etcétera, etcétera. Mientras que la postura dialéctica dice que las fases no se oponen, sino que ambas forman parte de un mismo proceso, ¿no? Entonces, veamos cómo explicamos esto. Comencemos con una aseveración que seguramente a ustedes les hará ruido, ¿no? Salud no es igual a sano. Imaginemos que esta es una calle donde tiene dos veredas. Entonces, por un lado, en una vereda van a estar los sanos y en otra vereda van a estar los enfermos. Esta es la mirada dualista, se oponen, ¿no? Pero en verdad lo que sucede es esto. Nos enfermamos, muchas veces nos recuperamos, nos enfermamos y nos volvemos a recuperar. Debemos comprender que esto es lo que nos sucede habitualmente. Constantemente estamos siendo atacados por distintas noxas, agentes que pueden producir enfermedades o desequilibrios. Pero también constantemente nos estamos recuperando. La prueba de esto es que aún seguimos vivos. Entonces, bajo la mirada dualista, la salud estará siempre solo en la vereda de los sanos. Pero desde una mirada dialéctica, ¿dónde estaría la salud? Acá. Justamente este sector, tremendamente modulado por las circunstancias y recurriendo a las definiciones anteriores, es el lugar donde yo doy prueba de las constantes recuperaciones, de la funcionalidad de mi sistema defensivo, tanto orgánico como psicológico. Digamos que este es el lugar de la fortaleza, lugar del estrés normal de la vida que mencionaba entonces la Organización Mundial de la Salud.
Es en este rango de salud donde podemos considerar estos síntomas, entonces, que llamaríamos psicofisiológicos mencionados anteriormente, que si bien son molestos, son algo desagradable, los mismos cumplen un papel importantísimo a la hora de permitirnos percibir que algo no anda bien y que debemos prepararnos y ver hasta dónde podemos autogestionar el control de los mismos, incluso revisando cuáles podrían ser las fuentes del problema. La presencia de nuestro Humberto Maturana es porque él decía que los seres humanos, por excelencia, somos seres emocionales que razonamos y no seres racionales que además sentimos emociones. Ahora bien, en esta explicación más dialéctica, ¿cuándo habría pérdida de la salud? ¿Cuándo estaríamos realmente enfermos? Acá. Cuando claramente nuestros recursos, voluntarios o autónomos, no presentan ninguna posibilidad de revertir la situación, lo que nos coloca en cuadros crónicos y de gravedad, que claramente necesitamos ayudas profesionales. La cronicidad y mayor intensidad de estas emociones, síntomas mucho más profundos, a tal punto de experimentar una verdadera paralización y retracción de la vida social y cotidiana, la recuperación o estabilización de dichos perturbadores es en consecuencia con ayuda de profesionales, donde la figura del médico y del psiquiatra vuelven, y psicólogo también, ¿no? Vuelven a recuperar su importancia y su verdadero aporte al desarrollo del sujeto. Ahora bien, en términos de salud o pérdida de la misma, ¿qué estaría sucediendo con esta gráfica? Bueno, aquí tenemos una parte importante de la sociedad, que serían sujetos muy empoderados, pero sin saber mucho de qué. Por su alto individualismo, egocentrismo, competitividad y consumismo inmediatista, digamos que para ellos, por su alto egocentrismo, no es rentable y menos importante sentirse responsable por algo o por alguien. Todos estos perfiles de personalidad persisten y se mantienen gracias a que justamente esos síntomas psicofisiológicos mencionados anteriormente, miedo, ansiedad, angustia y algo de depresión, no existen en ellos. Por lo tanto, hay que decirlo, estas personas con toda seguridad nunca irán al psicólogo o al psiquiatra. La ayuda o intervención no siempre será solo médica. Por razones de seguridad social, al no ser definidos como enfermos, sino, digamos, como una forma extrema de ser, a veces en vecindad con las psicopatías, muchas veces la intervención de otras instituciones será necesaria. En pocas palabras, no son considerados enfermos, pero sí pueden enfermar a todo el resto que se vincula con ellos. Con los comentarios de ética y psicoanálisis, entonces, entraríamos en la tercera parte de la charla, que apunta a establecer por qué y de qué manera se tiene que dar ese cambio. Algo así como el cambio de la pasividad y zona de confort a la responsabilidad de la autorregulación. El hombre es un animal ético. El hombre es diferente al resto de los animales. Presenta conciencia moral, libertad y responsabilidad. Por eso se llama un animal ético. Solo el hombre puede dirigirse hacia el futuro. Solo él puede formarse una idea de un estado de cosas más deseable y poner luego los medios necesarios para llevarla a la realidad, como él quiere que sea. Los demás animales solo pueden huir o morder, arañar o golpear, pero siempre quedarán atrapados en un eterno presente. Los animales no amenazan, ¿no? Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, mencionaba que el hombre en su soledad y en su intento de resolverla está condenado a ser libre y a elegir. Condenado, así lo dice. A tal punto que si dice que no elige, finalmente elige igual. Es decir, eligió no elegir. Plantea que no podemos evadir esta responsabilidad, a menos que sea por un acto de mala fe. La diferencia entre ética y moral. Bueno, vemos que ambos términos significan costumbre, pero ética como algo que se impone desde el interior del sujeto y moral como algo que se impone desde el exterior. En un cuadro más descriptivo, nos damos cuenta que el sujeto con buenas posibilidades autogestivas y autorregulatorias es el que se ha construido con una fuerte y sólida ética. Como vemos acá,
algunos indicadores respecto de la autoridad y la normatividad, ¿no? El sujeto ético está a cargo su propio yo y siente una obligación interna, mientras que probablemente el sujeto más moralista obedece y no toma tantas decisiones. Respecto del punto de vista axiológico, el sujeto ético construye valores en función de los principios. Algunas personas más moralistas dicen que tienen valores, pero vemos como en el tema computacional es copiar, cortar y pegar. O sea, no hay ningún tipo de racionalidad característica del sujeto ético, que tiene respuestas más racionales respecto de respuestas más dogmáticas que hace el sujeto moral. Entonces, claramente, esto permite darnos cuenta que este sujeto de característica ética está en mejores condiciones para producir transformación. Si analizamos este sarcasmo, hay mucha gente, pero pocas personas, justamente tiene que ver con este sujeto ético. No podemos olvidar que la palabra persona, etimológicamente viene del latín personare, que significa lugar para hacer sonar la voz. Un sujeto que no es capaz de hacer sonar su voz, como por ejemplo exigir y hacer uso de sus derechos, en pocas palabras, estaría teniendo dificultades para constituirse como persona. Hablamos de la mente, pero muchas veces olvidamos que es un concepto abstracto, no un órgano. Por lo tanto, hay varias definiciones del mismo, dependiendo del paradigma psicológico que lo explique, ¿no? Y por lo tanto, acá aparece el concepto de que la mente es un espacio y recuerdos, donde guardamos recuerdos y memoria, justamente en un órgano que sería el cerebro. Pero también, sin embargo, también el concepto de mente es también un concepto abstracto, metafórico, donde algo así como contenido y continente al mismo tiempo. Entonces, muchos lo comparan con la teoría de la informática, ¿no? Un hardware por un lado y un software por otro. En este caso, el hardware es el cerebro y su sistema nervioso central. El software serían todos estos mecanismos atencionales, pero a saber, construidos por el lenguaje, llamados procesos psicológicos básicos, es decir, percepción, memoria, motivación, emoción, aprendizaje, pensamiento, serían estos programas, utilizando el concepto de software. Vemos o escuchamos según nuestra representación o huella psíquica. En este caso, los ojos, órgano de los sentidos, captan el rebote de la luz en el objeto y una vez procesado cerebralmente, los mecanismos mencionados van a dar cuenta de una representación a la manera de huella psíquica de algo parecido a un florero. Es en ese momento, no antes, que percibimos lingüísticamente un florero. Todo esto en fracción de milésimas de segundo. Por eso también puede haber cambios de ánimo junto a la percepción. Las flores pueden estar asociadas, por ejemplo, a un casamiento, como también a un velorio. Como la realidad es una construcción lingüística, es importante referirse al lenguaje en la construcción de significación del mismo. En lingüística de Saussure habla del signo lingüístico como un algoritmo definido como el significado separado sobre el significante. En otras palabras, dice que es una relación estrecha entre el concepto sobre la imagen acústica que refiere a ese concepto y no a otro, a menos que tengamos que cambiar el contexto. Por ejemplo, acá tenemos la manzana, este sería el significante, el fenómeno acústico, pero acá tenemos un concepto que sería fruta, alimento. Ahora, si habláramos de una característica del barrio, podríamos entender que cuando nos referimos a manzana, estamos hablando de un lugar del barrio. Entonces, pero dice que esto es una mirada, una relación estrecha entre el significado y el significante. Estimado, estamos más o menos para que haciendo cierre. Sí, son 30, me quedan algunos minutitos. Sobre esta mirada, entonces, tradicional, esta es la mirada tradicional del lenguaje. Pero ¿qué sucede con la propuesta psicoanalítica de Lacan? Bueno, él revoluciona este algoritmo invirtiendo los componentes, sí, y dice que significante sobre el significado. Anteriormente era distinto, y dice que la significación no es una relación estrecha entre el concepto y la imagen acústica, sino más bien
de las relaciones, de las distintas imágenes acústicas asociadas al concepto. Por lo tanto, ya no habla de significación de la realidad a través del lenguaje, sino de representación de la realidad, como la resultante de la interrelación de estos significantes. Es decir, lo que Lacan decía, que uno puede estar seguro de lo que dice, pero no de lo que el otro entendió. Porque claramente, si bien entiende la palabra manzana, si no supiera inglés y escuchara Apple, no sabría que está diciendo manzana. Es decir, en ese sentido, el concepto es el mismo, pero la vibración interna, lo que yo voy a entender de esto, va a depender justamente de la interrelación de estos significantes. En este caso, la manzana, interiormente lo puedo relacionar con lo saludable, con algo sabroso, con el pecado, ¿no? Lo mismo pasa con el vehículo o, en este caso, la mujer. ¿Mm? Entonces, lo mismo podemos hacer con el concepto de salud mental. ¿Qué representación tengo yo de esa función? O sea, la interrelación de estos significantes, ¿no? Me asusta, me intriga, me aburre. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con otro, por eso le pago? ¿Es problema de los médicos o del Estado? En fin. Finalmente, el cambio depende de usted. No es solo entonces saber qué conocimientos tengo o cuáles me faltan. También es descubrir lo que en psicoanálisis se llama deseo. No hay que olvidar que Lacan decía, ¿no?, que el inconsciente está estructurado como lenguaje. Por lo tanto, es muy importante si este cambio considera también este aspecto que a veces es desconocido para uno. Bueno, para finalizar, una reflexión. La mayoría de las personas realmente no quieren la libertad, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de las personas temen la responsabilidad. Sigmund Freud. Señoras y señores, muchas gracias por la atención dispensada. Agradecemos la exposición entonces del señor Jorge Muñoz Hidalgo. Impecable, voy a volver a compartir pantalla. A continuación, realizaremos una actividad en conjunto. Nos dividiremos en salas y a través de un encargado de sala conversaremos y reflexionaremos en torno a la pregunta: ¿de qué forma se vincula la salud mental con la innovación en docencia? Tendremos 30 minutos para conversar y luego, en forma breve, cada grupo, a través de un representante, expondrá los resultados y acuerdos de sus reflexiones. Entonces, en estos momentos, un profesional va a invitarlos, va a empezar a ubicarse en las distintas salas para el trabajo. Que tengan éxito. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Esperemos un momentito a que estén nuevamente todos conectados, que hayan vuelto todos. Esperamos haya sido un momento de buen trabajo, ¿cierto? Un minutito más para asegurar que estén todos los grupos de vuelta y comenzamos. Sí. Me falta unos segundos y comenzamos. Le tengo que explicar que en la pantalla aparezco mirando a otro lado. Don Carlos, Tengo ¿tiene el una micrófono pantalla abierto? gigante acá y tengo el computador en otro lado, entonces el computador es el que tiene la cámara. Ahí está. Ya. Continuando entonces con la actividad, ahora conoceremos los resultados obtenidos tras la reflexión, ¿cierto?, a esta pregunta. No sé si se ve. ¿De qué forma entonces se vincula la salud mental con la innovación en docencia? La idea es, tras esta reflexión, podamos guiar las intervenciones a través del apoyo de Jorge Muñoz, ¿cierto?, y Catherine Urriola, que estarán a cargo de este espacio. Entonces, les doy la palabra para que podamos continuar avanzando. Catherine, Jorge.
Bueno, muy bien, por acá ya estamos. Bueno, la idea es que se hayan producido algunos comentarios, reflexiones en relación a la propuesta, a la pregunta, ¿no? De relacionar salud mental y la innovación en la docencia. Así que vamos a pedir a la persona encargada de poder expresar lo que sucedió en el grupo, bueno, que de manera voluntaria, quien quiere comenzar, quien quiere participar, estamos atentos a eso. Así es, Jorge. ¿Alguna intervención de algún voluntario que quiera exponer? Carolina Martínez está levantando la mano. Sí, Carolina levanta la mano. Carolina. Hola, bueno, buenas tardes. En el grupo que me tocó estar, la reflexión que hacíamos es que esta innovación en docencia que estuvimos obligados todos a generar, ¿cierto? Por la pandemia, ha afectado en todo nivel, ya sea poquito o sea mucho, en la salud mental de cada uno de nosotros, sobre todo como académicos, porque hemos tenido que un poco improvisar lo que algo que nosotros ya teníamos completamente asumido y lo hacíamos, le decía yo a mi equipo, profesores que son inminencia y que llegaban con el borrador y con el plumón, ¿cierto? Y todas las metodologías, todas las instancias, todo esto que nos hemos tenido que ir formando y para traducirlo en herramientas TIC, la tenían en su cabeza, ¿ya? Y por lo tanto, eso ha sido algo que ha afectado a la salud mental. También el hecho de que como por teletrabajo, ya la diferenciación entre trabajo y casa ya no existe, porque ni siquiera físicamente está esa diferenciación, tampoco en horarios, ¿cierto? Yo creo que somos muy pocos, de hecho no me incluyo, yo no cumplo el horario de trabajo porque seguramente hago muchísimo más tiempo de estancia en el trabajo, porque ya el trabajo está inmerso en nuestro hogar. Esa era una de las reflexiones. También el hecho, comentaban algunos colegas, que uno empieza a asumir otra instancia. Ya las evaluaciones, cuando eran presenciales, podían definir y reflejar efectivamente el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Pero ahora en modalidad virtual hemos tenido que, pero ya yo no sé qué más se nos puede ocurrir en cuanto a metodología o forma de evaluar para que realmente la evaluación sea un reflejo del aprendizaje de los alumnos. Porque sabemos que en modalidad virtual sí o sí ya las evaluaciones son a libro abierto, cosa que antes nosotros no permitíamos. Ahora es a libro abierto. Y además con las redes sociales está el hecho de la copia, la falta de ética que pudiesen incurrir algunos, no todos. Pero nosotros como profesores, en vez de ser profesores, nos hemos convertido hasta cierta forma en supervisores de copia o en supervisores de... Entonces estamos asumiendo funciones que también pueden de alguna forma alterar la salud mental, y eso obviamente después puede repercutir en toda nuestra vida diaria, no solamente en la laboral. Eso creo que de alguna manera resume la reflexión. Y en cuanto a desafíos, no sé si todavía toca hablar de desafíos. Ya lo vamos a ver más adelantito. Gracias, Carolina. ¿Algún otro docente que desee comentar? ¿No? Mauricio tiene levantada la mano y Nicole. Gracias, estimado. Sí, bueno, yo fui seleccionado como vocero de la mesa 1, y efectivamente dentro del proceso de reflexión con la pregunta que estaba planteada también salieron similares a lo que planteó la señora Carolina Martínez respecto a este poco tiempo que tuvieron los docentes para aprender de TICs, para poder innovar y también enseñar algo que por lo general resulta en muchas situaciones complejo, en materia que es compleja de manera presencial, hacerlo de manera ya de aspecto telemático, y también con estas nuevas condiciones de que aparecen estas clases con poca participación y uno no sabe si es que los estudiantes están aprendiendo o si a lo mejor uno es el del problema o que no sabe utilizar la herramienta TIC o cómo utilizar
muchos aspectos, por ejemplo, Padlet, entre otras herramientas para poder fomentar esta participación del estudiante, y eso genera una sobrecarga en el tema de que uno, el docente o este proceso de enseñanza, uno piensa, lo estoy haciendo mal, o la clase es muy fome, o a lo mejor estoy utilizando mal la herramienta, o la asignatura o el contenido de la asignatura es tan complejo que no me sirve tan solo el aspecto telemático, y eso va generando ansiedad y angustia. Por suerte ya estamos en el proceso de que ya estamos algo acostumbrados, y ocurre todo esto también que mencionaba Carolina, del tema de que uno, uno empieza a trabajar más allá de lo que debiese hacer en el aspecto del trabajo, y eso también lo vamos a abordar cuando toque hablar sobre el aspecto de los nuevos desafíos, de cómo se separan estos nuevos procesos o estos nuevos escenarios de hasta cuándo dejo de trabajar, porque el trabajo lo tengo ahí con el computador. Entonces, ¿cuándo empiezo a separar eso? ¿Cuándo empiezo a separar el tema de cuando empiezo a descansar y dejo el computador de lado o dejo el correo de lado? Porque igual uno, por lo general, ahí empieza todo el proceso de salud mental, de hasta dónde empiezo a dejar todas las responsabilidades que tengo de lado, porque lo puedo responder con el computador, porque tengo la oficina cerca, y en vez de centrarme en otros aspectos, como decía Jorge, cuando empiezo a centrarme en actividades o talleres que pueden beneficiar mi salud mental. Pero más que nada eso con la reflexión que se obtuvieron de la mesa 1. Gracias, Mauricio. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Te acuerdas? Sí, estaba Carolina Osteik, estaba Cristina Osandón y Bessie Gutiérrez. Gutiérrez y Carlos Escobar. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Sí, yo, Nicole, estaba ahí levantando la mano. Gracias. Bueno, yo soy parte del grupo 6, entonces dentro de lo de la reflexión que estábamos realizando, se hacía la reflexión de que en el fondo mantener la salud mental o el autocuidado de los docentes debería ser algo parte de la innovación dentro de la salud, de la situación que ocurrió, y que en el fondo si el docente está bien, podría estar bien para también innovar también para el estudiante. Ya por ahí se dirigió la reflexión, y como desafío, en el fondo, es generar espacios de reflexiones, no solamente por esta situación, sino de reflexiones continuas respecto a la práctica pedagógica. Ya esa como que fue la conclusión a la cual llegamos, que fue necesario, porque si bien podíamos proponer muchas cosas, todos nos encontramos con una realidad donde al final cada uno tuvo que adaptarse. No podemos culpar a nadie respecto a que pudimos haber hecho esto, otro, ¿cierto? Pero en realidad fue una situación que todos nos encontramos sobre la marcha y hicimos lo mejor. Entonces, esa es la reflexión que obtuvimos de nuestro grupo. Gracias, Nicole. Marcela Cantillane, ¿tiene su manito levantada? Sí, gracias, ¿no? Yo quería decir algo cortito. Si bien yo estoy de acuerdo que todo lo que ocurrió, digamos, todo lo que significa la innovación en docencia que tuvimos que hacer, genera una serie de trastornos, que es lo que yo he escuchado, ¿no? Es que tú estás usando más tiempo, pero que son clásicos yo pienso, del quehacer, por lo menos a mí me pasa. O sea, si yo no he estado en eso, yo ocupo mucho más tiempo de lo que debiera, pero es una cosa. Pero yo quiero decir algo que yo no he escuchado. La verdad es que a mí el entrar en esto de la innovación en docencia, cuando tuvimos que cambiar de sistema de enseñanza, a mí me produjo un profundo crecimiento, me llenó de motivación, fue como nacer un nuevo profesor. Entonces, la verdad es que yo no lo siento como una carga, a mí me encanta, me encantó. Es un crecimiento enorme, y eso quiero destacarlo. Y lo que sí a mí me preocupa mucho es lo que yo vi detrás de la pantalla, y es la salud mental de nuestros chicos. Creo que el trabajo que hay que hacer acá es enorme, pero estoy segura que varios profesores también, a lo mejor no son tantos, pero varios profesores también sienten lo mismo que yo. Este pedacito de felicidad que nos dio la posibilidad de innovar y de aprender y de crecer y de mejorar por los estudiantes.
Eso quería decir. Gracias por el espacio. Nos alegra mucho, Marcela, que hayan docentes que digan también lo positivo, ¿verdad? Gracias. Nicole, quería volver a preguntarte, ¿quiénes integraban el equipo 6? Así cortito. Mariana, Gonzalo, Ujú. Mariana, Gonzalo, y hay 2 personas más que yo me integré casi a la mitad del proceso Sí, porque no con podían. problemas de conexión. Sí. Ok. Vinca. Gracias. Y Vinca, Vinca. buenas tardes. Sí. Y para ir cerrando, vamos a referirnos a los desafíos. Carolina había quedado con la palabra delante. Carolina Martínez, creo. Si quiere retomar ella. Ok, pero avísenme con tiempo que tengo que cambiar de pantalla. O sea, de ver lo que escribimos. Sí, el nuevo desafío se planteó el hecho de que teníamos que empezar ya un poco lo que te decía Marcela, que agradece igual esta instancia, finalmente, si igual todo tiene algo bueno y algo malo, ¿ya? Y lo bueno es rescatar finalmente todo las competencias que adquirimos, ¿cierto? Con esta modalidad virtual, y entonces un desafío es poder combinarlo ahora dentro de la presencialidad que ya se viene en el 2022, poder combinar los sistemas presencial y virtual. También es importante formar las personas de manera integral, ¿cierto? Un poquito reforzar el tema de estas habilidades para poder enfrentarse a estos desafíos. Y también colocamos manejar 2 formas de trabajo, poder integrar entonces estas modalidades y de poder mantener este sistema en el tiempo, es decir, todo lo que son las tecnologías TIC que llegaron para quedarse. Y otra cosa que se me olvidó comentar y que se habló ahí en el equipo, en la mesa 5, es que fue muy importante, ya sea en la parte de reflexión y también cómo sobrellevamos esta situación, el trabajo en equipo, el poder apoyarse con otros académicos fue muy importante porque fue un trabajo de contención, de no sentirnos solas, de no sentirnos solos dentro de nuestra situación, y también poder un poco compartir experiencia y ir mejorando en conjunto. Por lo tanto, también ese es un nuevo desafío, que es poder también seguir proyectando y mejorando, y a lo mejor trabajar aún más en equipo, generar esos equipos, porque se potencia esa mejora, y lo que dice Marcela, que esta instancia, que finalmente es una instancia de mejora, pueda llevarse a una mejor educación para nuestros chicos. Muchas gracias, Carolina. ¿Algún docente más? Cerramos entonces. Yo quiero hacer el último comentario respecto a los estudiantes. Díganos. Nosotros, ¿cierto?, conversamos el tema de la salud mental de los estudiantes, todo lo que significó para ellos, la cantidad de estudiantes que realmente estaban presentes en las clases, las obligaciones que tuvieron que asumir y que asumieron, ¿cierto?, aparte de los estudios, el trabajo, entre otras cosas. También fue un elemento detonante del aprendizaje, y se va a ver reflejado en las notas, en todas las cosas. Eso va a ser así. Gracias, estimado. Carlos Pérez tenía levantada la manito, ¿ya no? Sí, la levanté, pero se me bajó. No, yo quería hacer 2 observaciones. Una, que yo creo que es útil este sistema audiovisual, pero tiene 2 dificultades. Una, yo por lo menos conversaba mucho más con los alumnos en clase, o lo obligaba a conversar, me dirigía a uno y le preguntaba tal cosa. Ahora yo, por ejemplo, hago preguntas y no contesta nadie. Nadie. Yo tuve 2 cursos, un curso de 68 y otro curso de 56. Al final habían 3. Y eso creo que es negativo. O sea, por lo menos en clase siempre estaba en la mitad del curso, por lo menos, pero ahora de 60 que hayan 3 y en el otro del 50 que hayan 4, yo creo que eso va a ser totalmente negativo para los alumnos. Y al final, pues la forma de la evaluación también, bueno, yo entiendo que el aprendizaje es copia,
yo creo que todos aprendimos copiando. Porque yo a un niño le puse mala nota porque le puse que era copia, pero era copy-paste. Ni siquiera sabía copiar. Eso es copia. O sea, y por ejemplo, yo le obligo a que lo redacten ellos con sus términos, o sea, lo copien y lo redacten en sus términos, porque uno va a saber tiro cuando es copy-paste. Además que es un cuadro que no se puede ni siquiera intervenir ni modificar. Eso para mí es una copia. Porque todos aprendimos copiando. Entonces, no todo, profesor. Sí, todo. Yo creo que nadie ha aprendido nada si no ha copiado. Yo no he copiado. Sí, seguro. ¿Cómo Sí, aprendiste a caminar? Esa carta que mandaron, estaba el director y el jefe de carrera. Y el jefe de carrera tiene un doctorado. Entonces yo le pregunté, en tu doctorado, ¿qué inventaste tú? Que se me quedó calladito y se me fue. Todos hemos copiado, aprendimos copiando. El problema es que lo tomamos y lo modificamos y lo aprendimos, pero no copy-paste, porque copy-paste no se aprende. Claro, se desarrollan las ideas, si no hay ideas nuevas, se desarrollan, a eso se refiere, profesor. Claro, pero el copy-paste para mí es copia. El otro es una copia, yo diría, más inteligente. Exacto. Todos hemos copiado, si todos aprendemos copiando, todo lo que nosotros enseñamos está en un libro, está en un apunte, está en una publicación y de ahí la copiamos. Claro, ahí... Para hacer la clase la modificamos, la arreglamos, le agregamos otra cosa, pero no me vayan a decir que nadie copió. Carlos... ¿Que fue copia inteligente? Sí, eso sí. Gracias. Carlos, ahí como aporte, uno de mis profesores del doctorado me decía, el 2013, me decía, investigar es copiar de varias fuentes. Y ahí está en sintonía con lo que dice usted, ¿eh? Claro, sí. Si nosotros nacemos y aprendemos a andar y a hablar copiándole a nuestros papás. Claro. Y después aprendemos a sumar, restar copiando de un libro o del ejemplo de otro. Ya, vamos a hacer entonces... Nuestra vida es copiar. Fernando Flores tenía un artículo que decía, bienvenida a la copia, el plagio, decía. Pero hay que saber copiar. A lo mejor tenemos que enseñarle a los estudiantes cómo copiar. Claro, exactamente. Ahí va, ese sería el desafío, poniéndolo en contexto de lo que estamos tratando ahora. Eso sí. Eso sería un desafío. Muy bien. Esto da para mucho más, muy interesante, pero en honor al tiempo ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Carlos. Jorge Muñoz, ¿tiene algún alcance para cerrar? ¿Algún consejo relacionado con la salud mental que nos pueda dejar? Bueno, ¿Para dar término? Bueno, todo lo que hemos escuchado, en verdad, esta misma actividad, justamente no tiene ningún carácter clínico. Es decir, no estamos hablando acá de ningún trastorno de patología. Pero estamos haciendo salud mental. Todo esto es construcción de salud mental. De hecho, hay un terreno que no tiene que ver con lo clínico, digamos como que fuera una propiedad, donde el antejardín de esa propiedad es justamente nuestro. Por lo tanto, estamos hablando acá, el profesor Carlos habla de un aspecto ético respecto del estudiante, ¿no? Y por lo tanto, esta capacidad o esta posibilidad de tener un comportamiento ético en que si bien copia, pero también tiene que reelaborar. Entonces, esta reelaboración y esta capacidad de poder crear, que innovación está muy vinculado con crear, evidentemente es imposible llevarlo adelante si no tengo los sistemas de autorregulación y la capacidad de autogestión, que no necesita un psicólogo, un psiquiatra decirme o habilitarme. Tiene que ver con este proceso cotidiano. Entonces creo que eso hemos perdido. Hay una frase que dice: la autogestión y la creatividad de un grupo termina en el acto cuando llega un experto. ¿Ya? Entonces, creo que adolecemos de ese problema donde hemos entregado todo este tipo de habilidades y de compromisos y de responsabilidades, tanto como estudiantes y profesores, supuestamente a expertos. Entonces,
evidentemente, en ese sentido, lo que planteaba yo en términos de autorregulación y autogestión está en la base de esta salud mental cotidiana, no clínica, sino cotidiana. Hay que recuperar de nuevo. Por eso decía yo que la salud mental es oriundo de las ciencias sociales, no de las ciencias de la salud. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que lo que estamos haciendo, estas conversaciones, estos intercambios, es justamente un ejercicio de esa salud mental no clínica. Excelente. Muchas gracias, estimado. Nelson. Impecable. Agradecemos la participación de todas y todos en el ejercicio. Estuvo muy fructífero, muy bien. En estos momentos vamos a realizar una pausa activa de aproximadamente 10 minutos. Esta actividad estará a cargo del profesional Eric Barra, profesional del Servicio de Deportes de nuestra institución, así que quedan cordialmente invitados de participar activamente en la misma. Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Eric. Hola, hola. Bueno, como ya me presentaron, te vuelvo a presentar. Mi nombre es Eric Barra, soy del Servicio de Deportes, y el día de hoy me ha correspondido realizar esta pausa activa, chiquillos, por lo que les voy a solicitar ponerse de pie. Yo creo que hemos estado en parte de la mañana sentados, ¿no? Vamos a poner de pie un ratito. Es bien cortito lo que vamos a hacer. ¿Ok? Voy a poner música igual como para cambiar el ambiente un poquito. Y empezamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Vamos a comenzar entonces con 3 respiraciones. De pies, vamos a usar los brazos y vamos a mantener el aire arriba, ¿ok? Y bajamos. Muy bien, vamos. Primera, 1. Mantengo los brazos arriba, estiro un poquito y exhalo. ¿Ok? Otra vez, lo mismo. Mantengo, exhalo. Muy bien, otra, última. Mantengo los brazos arriba, contraigo y exhalo. Perfecto, muy bien. Miren, vamos a poner los puños en la espalda, con la intención de tener la espalda bien recta, y de esta forma hacer un poco de movimiento de cuello, arriba abajo como si, ¿ok? Vamos, arriba abajo, ocupando el rango de movimiento completo, ¿ok? Ahora no, mantengo todavía ahí los puños, ahora como no, muy bien, ok. Tomamos la cabeza y elongamos de forma lateral. Muy bien. ¿Cambiamos? Muy bien. Ahora en diagonal, chiquillos. En diagonal voy a tomar aire y voy a echar abajo. Muy bien. El otro lado. Tomo aire y exhalo abajo. Excelente. Perfecto. Entonces ahora vamos con una rotación muy suave atrás del cuello. Así. Del lado derecho al lado izquierdo. Muy bien. Y ahora hacemos una rotación completa. Muy suave, chiquillos. Muy suavecito. Perfecto. Ok, vamos a elongar el hombro. Tracción hacia atrás. Excelente. El mismo brazo, elongamos el tríceps. Cambio. Elongamos hombro. Y el mismo brazo el tríceps.
Ok, vamos relajando y ahora vamos a hacer un yo no fui. Yo no fui. 3, 5, 4, 5. Ahora rotaciones amplias. Amplias, suaves pero amplias. 3, 4, hacia adelante ahora. 2 y 3, perfecto, muy bien, vamos soltando. Vamos el brazo al frente y vamos a levantar un poquito la manita. Ahí. Muy bien. Misma mano hacia abajo. Perfecto. La otra. Hacia arriba primero y después abajo. Muy bien, atención. Vamos arriba, inhalo y exhalo abajo con los puños. ¿Ok? Tomo aire, exhalo. Inhalo, exhalo. Lo mismo pero lateral. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Muy bien. Usamos los deditos. Ahí. Ya vamos cambiando. Perfecto. Ok. Vamos aquí. De lado. Eso, vamos así. Aquí separamos. Perfecto. Muy bien. Juntamos de nuevo y estiramos arriba. Tomo aire y exhalo. Junto, me muevo hacia el lado. Muy bien, al centro tomo aire. Hacia el lado exhalo. Okay. Repito la última, vamos, tomo aire. Exhalo. Bien, otra vez, última. Tomo aire y exhalo. Perfecto. Chicos, tomo aire arriba, así. Y exhalo abajo. ¿Ok? Repitámoslo una vez más. Tomo aire arriba. Exhalo. Me quedo un ratito abajo. Perfecto. Vamos súper bien. Vamos bajando. Vamos a la cadera. Hacemos un poquito de rotación. Aquí en la cadera. Hacia un lado, hacia el otro. Súper bien. Separamos las piernas. No se nota muy bien. No veo. Pero separamos las piernas y voy a flexionar una, voy hacia un lado y voy hacia el otro. No sé si se ve. Es como separar las piernas, flexiono una, voy hacia un lado y hacia el otro. Excelente, ahí sí. Brazos al frente, me quedo en un lado y aguanto un poquito de esa posición. Al otro lado. Perfecto. Muy bien. Otra posición. No se ve. No me veo. Un poquito más acá. Aquí. Entonces estoy aquí, una pierna flexionada a la delantera y la trasera extendida. Y voy a hacer ese movimiento hacia atrás con la intención de elongar un poquito el psoas. Flexiones de cadera. Muy bien. La otra. Hacia el otro lado. De ahí y voy hacia atrás. Manteniendo pegada la planta en el pie. Perfecto. Súper bien. Chiquillos, ¿se ven? Estaba terminando. Último. Elevación de talones. Punta de pies, talones. Punta de pies, talones. Punta de pies, talones. Chiquillos, vamos a hacer último trabajo. Sentados en la silla, ahora sí nos sentamos. Sentamos. Una elongación. Voy a separar las piernas y voy a tratar de bajar con el tronco. Inspiro y voy abajo. ¿Ya? ¿Ok? Ahora ponemos un poquito abajo y volvemos a repetir. Una vez más. Tomo aire.
abajo. Excelente, muy bien. No se ve, pero puedo poner la pierna encima. Último trabajo. Al otro lado, sí. Pierna encima y bajo el tronco un poco, con la intención de doblar la pierna, el glúteo, y ir a doblar un poco. Cambio. Último. Y bajo un poquito el tronco. Muy bien, chiquillos, vamos a terminar con la respiración. Solo dos, tomo aire, aguanto, exhalo, última respiración, aguanto y exhalo. Un brazo adelante y un aplauso para ustedes por el esfuerzo. Muchas gracias. En lo que queda de esta semana de la docencia de la innovación. Chiquillos, muchas gracias, Eric. Agradecemos entonces el gran aporte, el apoyo del profesional Eric Barra. Gracias por esta pausa activa. Les informamos que desde este momento, a través del chat de Zoom, se adjuntará un link para poder registrar su asistencia en esta jornada, ¿cierto? Esta asistencia le permitirá obtener la constancia emitida por la Dirección de Desarrollo Curricular por cumplir la asistencia al 80% de las jornadas de la segunda semana de la docencia e innovación UA 2021. A continuación, voy a compartir pantalla. A continuación, el director de Desarrollo Curricular, el señor Emanuel Álvarez Durán, en conjunto con la coordinadora del área de gestión e innovación de la docencia, la señora Catherine Urriola López, les presentarán los principales resultados de la primera semana de la docencia e innovación del año 2020 y los nuevos desafíos a partir del año 2021. Bienvenidos. Gracias, Nelson. Bien, yo me voy a referir a los resultados que fueron producto de las reflexiones que se hicieron en la primera semana de la docencia e innovación UA 2020, tal como lo muestra la siguiente lámina, ¿verdad? Tenemos ahí 3 resultados principales. El primero decía que se hacía necesario incluir en la parrilla de la capacitación que ofrece la DDC temáticas TIC, así como también el uso de las metodologías activas. Este programa de formación de la DDC contemplará uso de TIC para el aprendizaje. Eso fue entonces como se expresó la idea relacionada con este resultado. Respecto a otro elemento, tenemos acá la necesidad de continuar generando instancias de reflexión docente. Consideraron ustedes en la primera semana de la docencia que era muy importante entonces propiciar nuevas instancias relacionadas con la reflexión docente, aspectos pedagógicos, talleres, charlas, etc. Y un tercer elemento entonces, fortalecer innovaciones con indicadores de impacto. Una propuesta de la DDC que se encontrara construyendo entonces bases de datos para tanto registrar las acciones de innovación, de investigación, de capacitación docente, de acompañamiento estudiantil, para generar entonces informes en tiempo real. Ese era el propósito. Estos serían los 3 desafíos propuestos en la primera semana de la docencia del año 2020. ¿Ya? ¿Qué hicimos en relación a esto como dirección? Tal como lo muestra la siguiente lámina, en cuanto a la capacitación TIC y metodología activa, este año hemos realizado la segunda versión del curso de docencia virtual Herramientas TIC para el aprendizaje, y también la tercera versión de este curso. Este curso está por finalizar ahora este año, y ha tenido muchos participantes, mucha convocatoria. De hecho, como dato extra, les voy a comentar que una de las personas que participó en este curso está solicitando, obviamente tenemos que sujetarlo a evaluación, está solicitando que este curso se haga para externos. O sea, ha tenido tal impacto en los docentes, lo han encontrado de manera tan provechosa para sus prácticas, que les gustaría replicarlo en sus entornos profesionales personales. ¿Ya? Otra actividad relacionada con la capacitación TIC y metodología activa tiene que ver con el curso TIC siglo XXI,
que fue impartido recientemente, el curso de aprendizaje más servicio, metodología activa, curso docencia creativa, el diplomado en docencia, que ya va en una versión avanzada, y el ciclo de talleres referido a los resultados proporcionados por la encuesta docente. Ahora, respecto a potenciar instancias de reflexión pedagógica, tenemos como evidencia concreta de esta acción la segunda semana de la docencia que estamos realizando en estos momentos, ¿verdad? Donde tenemos un programa sólido con invitados, ya sean internos, externos, donde ellos muestran sus experiencias docentes y dan a conocer resultados de sus innovaciones en el aula. Otra instancia de reflexión es la socialización de resultados del monitoreo de la docencia online que se ha hecho este año. Los resultados han estado difundiéndose por las facultades, los centros de toda la institución de manera periódica, sistemática. Y también, como instancia de reflexión, tenemos las jornadas abiertas de resultados de acompañamiento de nivelación estudiantil desarrollado por la GTE, ya un área que compone nuestra dirección. Ahí tenemos bastantes instancias de reflexión, y yo sumaría también una que no aparece ahí, que se nos quedó en el tintero, que es la difusión del libro de reflexiones docentes que presentamos ayer, en la Semana de la Docencia. Finalmente, producto también de una sugerencia o un desafío que se planteó en la Semana de la Docencia 2020, fue generar bases de datos académicos. ¿Qué bases de datos estamos nosotros implementando en la dirección? Tenemos varias. Bases de datos de investigación en docencia, para poder ahí registrar qué publicaciones están los docentes elaborando y divulgando en el medio científico. Bases de proyectos de innovación en docencia también. Bases de capacitación docente. Bases de rediseños curriculares, bases de acompañamiento académico y bases de tutorías y ayudantías estudiantiles. El propósito de estas bases de datos no es solamente que el dato muera ahí en la base de datos, sino que registrar informes en tiempo real. Los datos se van incorporando, ¿verdad? Y a medida que estos se van incorporando, se pueden extraer reportes automáticos respecto a todos estos quehaceres que realiza la Dirección de Desarrollo Curricular. Por tanto, podremos concluir que estos desafíos que fueron planteados en la Semana de la Docencia anterior han sido cumplidos con creces, ¿ya? Eso sería como parte de mi aporte a esta temática. Gracias, Catherine. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer la participación en todas estas jornadas que estuvimos estos días. Hubo una alta participación, pese a que igual nos encontramos con cierre de año académico, así que agradecemos el compromiso de aquellos que se pudieron conectar a las diferentes sesiones. Para nosotros la Semana de la Docencia finalmente es como el cúlmine de todas las actividades del año. En realidad nos enfocamos todo nuestro quehacer en el mes de enero, febrero, porque en febrero también continúan trabajando el área GTE con los estudiantes, y de marzo hasta noviembre en diferentes acciones, y para nosotros la semana, el mes de diciembre es como culminar ya finalmente todo el quehacer que hacemos en la dirección. Así que agradecemos la participación de ustedes y también poder evidenciar ese quehacer que hacemos durante el año. Algunos resultados que, tal como les comentaba Catherine, todas las actividades que nosotros realizamos en la dirección, el foco no solamente es la realización de la actividad, sino que más que nada es poder generar diagnósticos sobre esa situación. Todas las actividades de capacitación, acompañamiento, nivelación, cursos, talleres, jornadas, la verdad que nosotros constituyen una fuente rica de información, porque eso nos permite tomar decisiones. Y de hecho ya estamos proyectando para el próximo año la generación de una nueva unidad que tiene relación con el análisis de datos académico para la toma de decisiones. Dado que las decisiones tienen que estar basadas en fuentes, no pueden ser arbitrarias. Resultados de este año, haciendo el mismo ejercicio que les comentaba Catherine, bueno, tuvimos 13 instancias distribuidas en 5 jornadas, 21 expositores internos y externos, más de 60 académicos, funcionarios y estudiantes participando en los 3 días. Registramos un total de 392 ingresos a las 5 jornadas. Tenemos que seguir contrastando eso sí el dato, porque hay que revisar en detalle los formularios. Hubo harta participación hacia los expositores, desde los mismos académicos, y tenemos
en términos muy generales, una buena percepción y satisfacción de esta segunda experiencia. Esos serían los resultados de esta primera jornada. Alimentado de eso, tenemos el desarrollo del trabajo que se hizo en estas mesas de trabajo. Estos paneles, sin duda para nosotros, van a ser una fuente muy rica de información y que de hecho vamos a empezar ahora a analizar y a categorizar o a codificar para ver cuáles son las frecuencias más reiterativas en cuanto a los conceptos, de manera de sobre eso hacer un diagnóstico. Siguiente diapositiva. Y sobre ese diagnóstico preliminar ya sacamos alguna idea fuerza. Mientras ustedes veían presentando sus presentaciones, nosotros inmediatamente atrás estábamos como este ejercicio que hicieron ahora con el tema de las presidenciales, de este equipo que revisaba las mentiras o las verdades de los candidatos. Nosotros igual estuvimos atrás, 3 personas analizando rápidamente la información. Y aquí hay bastante ideas buenas que queremos ver de qué manera las incorporamos en nuestro quehacer y en nuestro plan de trabajo, pero también comentárselo a la autoridad superior de manera que también lo pueda incorporar en otras direcciones, porque no solamente tiene que ver con nuestro quehacer, sino que es un tema institucional. Primero, incorporar tópicos de salud mental en los lineamientos del quehacer académico, de manera que esta situación también sea parte del ejercicio de la docencia. Y aquí hay algo muy importante que va a tener que quizás proyectar la vicerrectoría académica para futuro. Disponer de tiempo para asistir a las charlas y actividades que apuntan a la salud mental y autocuidado de los docentes y los estudiantes. Ahí probablemente, por lo que alcanzamos a ver, ahí en el discurso se percibe que hay poco tiempo para asistir a estas actividades que cuidan o resguardan nuestra salud mental. Incorporar propuestas de apoyo a la salud mental, ejemplo, las pausas activas, pueden surgir muchas otras, que vendrían también a complementar la docencia, y eso nos permitiría quizás convivir de manera más naturalizada con las TIC, porque ya las TIC ahora están inmersas y no vamos a poder sacarnos este contexto de pandemia en lo que viene a futuro, de lo que tenemos que proyectar como docencia. Cuarta idea, fuerza, como nuevo desafío, combinar mejor los ambos sistemas, tanto presenciales como virtuales, en el futuro de la docencia. Ya hay una discusión previa que estamos haciendo en la vicerrectoría de cómo probablemente los currículum van a contener un componente online, y eso hay que empezar ahora a indagar cómo vamos a hacer nuevamente rediseño de los rediseños, así que ahí se viene un trabajo bastante interesante para futuro en la universidad. Y finalmente, las nuevas funciones y horarios generan un impacto positivo o negativo en la salud mental que pueden afectar la innovación. No obstante, hay una oportunidad en eso. Entonces también hay que ver cómo los horarios y las disposiciones horarias de los académicos puedan nutrirse de manera de poder potenciar la innovación en estos contextos. Estos son resultados preliminares que, como aparece en siguiente diapositiva, los vamos a sumar a mecanismos de diagnóstico que ya tenemos y que hemos levantado en las diferentes unidades académicas. Tenemos la encuesta de necesidades docentes que aplicamos por primera vez este año. Hubo más de 400 respuestas desde lo mismo académico y docente hora, referido a cuáles son las principales necesidades que ellos tienen en términos de capacitación, ¿sí? Y tenemos puntos críticos ya identificados. Hay probablemente algunos tópicos de la pedagogía que están resueltos, como la planificación, por ejemplo, no así como la evaluación y la retroalimentación efectiva, que fue algo que inclusive el día de ayer en una de las charlas apareció con bastante reiteración y opinión y comentario de los mismos docentes. Segundo, también tenemos información respecto a la encuesta del PI. Estamos actualizando el proyecto educativo institucional. Estamos en la primera etapa. A finales de año terminamos con el primer borrador. Y el segundo año, que seguía el 2022, comenzamos con bajar este borrador a las facultades para hacer una validación desde las mismas bases. Y ahí también hay bastante información respecto a qué requieren los docentes para mejorar la docencia. Información del monitoreo de la docencia. Este año logramos generar 18 informes formales, más otros 40 preinformes de avance. Entonces, tenemos más de 60 informes referidos a cómo se desarrolló la docencia en contexto online. Clasificación de la profesionalización docente. Tenemos los docentes clasificados en categorías y también tenemos identificados qué facultades requieren de más apoyo.
resultados de los procesos de tutoría, ayudantía y acompañamiento, informes que ya fueron llegados a las facultades, resultados de los proyectos de innovación en docencia, y finalmente resultados de la encuesta docente. Estos últimos también lo estamos cruzando con nuestro CASIAR. Por lo tanto, el desafío de nosotros para el próximo año es triangular toda esta fuente de información, como también esto que ustedes nos entregaron ahora en esta jornada, de manera del plan de trabajo que ya, de hecho, lo comenzamos en el mes de noviembre con todos los profesionales de la dirección. Estamos planificando la nueva propuesta 2022. Estamos recogiendo estos datos y también la vamos a incorporar en esa propuesta. Para así entonces, el próximo año ya tenemos una parrilla de actividades que esperamos que den cuenta de estos diagnósticos, una parrilla asociada a los docentes, a los estudiantes y a la gestión. Desde los docentes, programas de inducción, diplomados, ciclos de talleres, talleres asociados a la encuesta docente, programas flexibles, que son talleres en programa y guía, talleres en didáctica y evaluación, talleres en las disciplinas. Próximo año queremos pilotear talleres propios para las disciplinas. Eso nos va a demandar un buen desafío porque vamos a tener que buscar expositores externos para cada facultad. Capacitación en neurolingüística, en el caso de la innovación, el concurso de proyectos de docencia, que ya lleva varios años, pero vamos a armar nuevos concursos. Tenemos el concurso de equipamiento en TIC, el concurso de producción de material educativo. Esos dos nuevos concursos los vamos a pilotear el próximo año. La semana de la docencia, y en el caso de la investigación, los programas formativos para investigar y la conformación de los nidos. Esas serían principales acciones que tenemos proyectadas para los docentes y en las cuales vamos a incorporar estos diagnósticos. En el caso de los estudiantes se mantienen los programas de ayudantía, ayudantías PAR para las disciplinas y ayudantías para las asignaturas críticas, programas de tutorías PAR, que son tutorías entre pares, programas de acompañamiento individualizado, como también acompañamiento de grupos menores. Esto es algo nuevo que queremos pilotear el próximo año. Procesos de diagnóstico y nivelación disciplinaria y genérica. Estamos levantando también una propuesta de curso EFI, que van a ser reconocidos con el sistema de créditos transferibles. Ya, por lo tanto, los EFI no solo van a ser de unidades académicas, sino también del equipo de la dirección. Y eso es algo que le propusimos al vicerrector académico y ya tenemos conversaciones de cómo levantamos una oferta para este próximo año. Y finalmente el modelo, o el nuevo modelo que estamos levantando de acompañamiento integral al estudiante, de manera de que cada necesidad del estudiante sea derivada al área pertinente y el docente o el jefe de carrera disponga de información de su estudiante. Eso es algo nuevo que también queremos el próximo año incorporar. Y desde la gestión, el modelo de gestión interna de la calidad, este año logramos armar más de 10 normas de proceso, procedimientos, manuales, instructivos. Tenemos también una cartera de proyectos que nos permiten obtener recursos y por eso aparecen todos estos concursos que hemos estado disponiendo. Ahí tenemos la habilitación de salas de clases con equipos de DB, que lo estamos haciendo a través de la DGD. Estamos generando la creación de un estudio de grabación para que los docentes vayan a grabar sus cápsulas, pueden diseñar material educativo. Y también salas para acompañar estudiantes. Queremos reformular las salas de tutoría, de ayudantía y de atención de estudiantes. Incorporación de las cuentas de gestión. Este año comenzamos con las cuentas de gestión por facultad, donde hay indicadores académicos. Y eso es algo que tuvimos muy buena recepción de las autoridades de cada facultad, porque esas cuentas nutrieron los planes de desarrollo por facultad, que de hecho justamente este año se están generando en las unidades académicas. Así que esa función la vamos a dejar de manera anual. Todos los años vamos a entregar indicadores académicos con gráficos, con cruces de información, de manera que las decisiones que se tomen en las facultades también tengan coherencia con lo que hacemos en la dirección. Plan de difusión que continuamos fortaleciendo, monitoreo de la docencia y el nuevo mecanismo que queremos levantar, que es cómo los datos tienen un análisis académica o una función académica para tomar las decisiones, de manera que todos los datos que registramos permitan tomar decisiones oportunas con los estudiantes. Eso es un nuevo mecanismo que queremos levantar el próximo año y que este año ya logramos levantar los dashboards, que son esto lo que comentaba Catherine, todas estas bases de datos en tiempo real
que solamente apretando un clic podemos al tiro saber cuál es la realidad de la unidad educativa, en términos de capacitación, de investigación, de proyectos, de estudiantes, etc. Entonces, con toda esta acción esperamos, y todo lo que ustedes nos dijeron, poder reformular nuestro plan de trabajo, fortalecerlo, y así seguir en relación con ustedes, porque finalmente ustedes son los que nos van nutriendo a nosotros sobre cómo podemos mejorar nuestro quehacer. Así es que, para terminar, solamente agradecerle, si me aprieta siguiente diapositiva, por el compromiso con la docencia que han asumido cada uno de ustedes de manera particular, y nos estaremos encontrando entonces en la tercera versión el próximo año, si es que lo permite así las condiciones, a lo mejor en formato presencial. Esperamos quizás también volver ya a presencial por la tercera versión. Así que muchas gracias por la participación y esperamos que se sigan sumando las actividades de la parrilla del próximo año. Impecable, agradecemos entonces a ambos por su intervención. Comentarles algunos ítems de lo que se realizó el día de hoy, ¿cierto? Comentarle, antes de finalizar, se enviará mediante el chat en este momento y a sus correos algunas preguntas para que nos puedan comentar qué le pareció el desarrollo de esta actividad en su totalidad. Esto siempre en el marco de la mejora continua de la dirección y del área que coordina la jornada. Además, les invito, voy a dejar de compartir, a que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una fotografía de cierre, ¿cierto? Tan importante como la participación es generar esta memoria de la actividad. Así que, queridas y queridos, les invito, les doy unos segunditos para que puedan activar sus cámaras. Eso, ahí apareció Gonzalo, estamos viendo a todos los integrantes. Impecable. Entonces, vamos a contar hasta 3. Vamos a sacar 2 o 3 fotos, ¿les parece? Bueno. Pongan entonces el rostro a la 1, a las 2 y a las 3. Impecable. Una más. 1, 2 y 3. Y una última. ¿Desordenada? Desordenado. Siempre es necesario desordenarse un poco. A la 1, a las 2 y a las 3. Impecable. Agradecidísimo de todos. Agradecemos su amabilidad y de esta manera finalizamos la quinta y última jornada de la segunda semana de la docencia e innovación UA 2021. En nombre de la Dirección de Desarrollo Curricular y sus 3 áreas adscritas, el área de gestión de la trayectoria del estudiante, GTE, el área de gestión curricular y desarrollo académico docente, GCDA, y el área coordinadora de esta actividad, el área de gestión de innovación de la docencia, GID, agradecemos su activa participación en esta importante instancia académica de nuestra universidad. Para cerrar oficialmente, compartiremos el himno nacional, el himno de nuestra institución. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Gracias, Nelson. Gracias. Sí. El
Hermoso momento. Y muy solemne. Gracias. Muchas gracias a todos y a Que todas estén por la bien, una buena participación. tarde. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. Que estén Chao, bien. gracias a todos. chao. Estén bien. Chao. Cuídense mucho. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao, Karina. Chao, chao, Francisco. Cuídense. Igual. Adiós.